Tengan hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Espero que hayan descansado, porque si no lo hicieron, no vas a poder entender nada. Realmente estos días han sido muy buenos. Desde ayer hemos tenido una buena enseñanza amplia y profunda. Así que de verdad nos gozamos en el Señor de poder estar con ustedes. Y el que no pudo estar aquí ayer, les recomiendo que entre a la página de Sermón Audio de la iglesia y pueda descargar los mensajes cuando ya estén listos allí, ¿verdad? Pero el Facebook también de la iglesia se encuentran estos mensajes. Escúchelo para que podamos tener una misma sintonía. ¿Te has visto esa gente que escucha la radio todavía? Hay poca gente que escucha radio, pero uno está buscando siempre. ¿Dónde es que está el emisor? En el 95. La iglesia necesita tener los mismos sentir, una misma sintonía. Y para eso son estas enseñanzas. Y hermanos, damos gracias al Señor por su invitación, la manera en que Dios nos ha bendecido y visitado en estos días ha sido de mucha bendición. Iglesia Bíblica Pacto de Gracia y en Juticalpa les envío un fuerte saludo. Ellos están muy contentos. Oramos por ustedes, oramos por las familias, oramos por las peticiones que el pastor Sherán nos comparte y también le envío mis peticiones a él. Y así oramos los unos por los otros. Y Olancho es un lugar bastante amplio, muy grande, y tenemos mucho trabajo allá. Oren que el Señor nos dé gracia para poder llegar a cada eh, aldea de Olancho. Son muchas aldeas. Y necesitamos llegar a muchos lugares donde el crimen, la droga, el asesinato es el día a día de la gente allí. Y necesitamos que el Evangelio pueda profundizar y llegar ampliamente. Para eso, gracias al Señor, tenemos así una emisora, Radio Fraternidad, que ha sido de gran bendición. Queremos seguir ampliando la señal de esta emisora para llegar a otros municipios de Olancho y de esa manera poder hacer posible que muchos otros puedan escuchar el Evangelio. Así que hermanos, gracias por sus oraciones y nosotros también oramos mucho por ustedes. Así que ánimo, no desfallezcan, confíen en el Señor. Pastor, fortalezcas en el Señor el poder de su fuerza y que Dios nos bendiga en todo este día. Vamos, hermanos, a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vamos a estar viendo en esta mañana la importancia y aplicación y defensa de la doctrina de la Trinidad. Leo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Algunas personas piensan que el apóstol Pablo simplemente daba algunas salutaciones y despedidas muy sencillas. Pero hermano, cuánta verdad hay en esta despedida. Cuánta verdad. La gracia del Señor, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Que eso sea con nosotros y en cada iglesia local. Como les decía, amados hermanos, queremos tratar en esta mañana la importancia de la Trinidad. También queremos tratar, tendremos 3 puntos básicamente: la importancia de la Trinidad, la defensa de la Trinidad y también la aplicación de esta enseñanza amplia y profunda, que es un misterio, pero que Dios lo ha revelado a través de su Hijo y de su Santo Espíritu. Que Dios nos ayude a poder comprender. Y al realizar este mensaje tengo como objetivo ser lo más fiel que me sea posible a la verdad bíblica contenida en las Escrituras.
porque ella es nuestra revelación. Y especialmente en este tema, mi querido hermano y amigo, no nos podemos poner a inventar. Si usted se pone a, a entrar en YouTube, en Facebook, y se pone a investigar sobre este tema en esas redes sociales, va a terminar o siendo un hereje o un loco. Porque ahí las tonterías que salen por eso es impresionante. Ahora, si usted entra al Facebook de la iglesia, eso es otra cosa. Tiene que ir a fuentes. Lo que quiero decir es que hay que ir a fuentes reales, verdaderas, confiables y responsables. Entonces, las escrituras son nuestra fuente. Uno se puede equivocar aquí. Mire, Pastor Lante, a Pastor Javier, usted como que se le fue el avión en esta área. Mire lo que dice la escritura. Oh, tiene razón, hermano. Es decir, las escrituras son nuestra fuente. Y aún tenemos que ir continuamente. Vamos, hermanos, a ver la importancia del estudio de la Trinidad de Dios. Queridos hermanos, su necesidad subyace o permanece en que es la base esencial de nuestra comunión con Dios. Porque al revelarse establece el fundamento de nuestra fe. Miren cómo Pablo lo expresa de una manera sencilla. La gracia del Señor Jesucristo. Sin esa gracia no podemos ser creyentes. Sin la gracia del Señor no podemos ser salvos. Y miren cómo Pablo lo expresa de una manera tan sencilla aquí. El amor de Dios. El amor del Señor. Es el fundamento, es la razón de nuestra salvación. ¿Por qué soy salvo? Porque Él me amó. Y me amó primero. No es que yo lo amé primero a Él. Él me amó primero a mí. Y entonces yo, por su espíritu, por su obra, por su gracia abundante en mi vida, entonces volví a Él. Queridos hermanos, este es el fundamento de nuestra fe, la comunión del Espíritu Santo. Y para Pablo era algo tan claro que lo podía expresar hasta en una carta. ¿Cuántos de nosotros cuando escribimos un mensaje en WhatsApp, querido hermano, que la gracia del Señor sea contigo? Porque no lo entendemos, no lo usamos. Hermano, que el Espíritu de Dios te anime y te dé fortaleza en medio de tu prueba. Porque Él puede hacerlo. Pero nosotros no usamos este lenguaje porque no lo conocemos. No conocemos la obra trinitaria de Dios en nuestra vida. Es decir, nosotros en vez de estar usando los memes que usan tanta gente ahí inventada, tontera, óyeme, mire las escrituras y mire cómo estos hombres de Dios expresaban con sencillez, hasta en un saludo, su fe. Hasta en un saludo, su fe. Y esto, él no está usando esto como si fuera simplemente una frase repetitiva, sino que era su más sincero deseo. Como cuando había una oración sacerdotal en el pueblo de Israel. Los sacerdotes le decían a las personas que el Dios te bendiga, diciendo que el rostro de Dios sea contigo, que resplandezca el rostro de Dios en ti, clamando a Dios para que Dios le bendiga a esa persona y le sustente. Y se traduce en más luz para nosotros cuando encontramos estas verdades en el Nuevo Testamento. La importancia de la Trinidad, queridos hermanos, es que es la base de nuestra comunión con el Señor. Es el fundamento, pero también del conocimiento de la triunidad de Dios. Tres, unidad, uno. Es decir, tres personas, un Dios. La triunidad de Dios. De ahí depende nuestro consuelo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Otro porque él mismo era un consolador. Pero otro porque era igual o semejante a él en naturaleza, en poder, en la esencia divina. Otro. Esa palabra otro es importantísima.
hablando de la esencia divina del Espíritu Santo, que era la misma del Hijo y la misma del Padre. Entonces, con esta enseñanza que hemos estado escuchando desde ayer hasta hoy, usted va a poder ver las Escrituras con más brillo, más luz. Y usted podrá entender más claramente para su propia vida personal y su familia. Queridos hermanos, la Trinidad o la triunidad de Dios de allí depende nuestro consuelo, el consolador. Un consuelo que emana de las tres personas de la Trinidad como resultado de su trabajo o de la economía divina a nuestro favor. Porque cada persona de la Trinidad tiene un trabajo, una forma de actuar que es a favor nuestro, que es para hacernos bien, que es para nuestro gozo, como dice Juan capítulo 1, versículo 16. Observemos su importancia, por ejemplo, en la revelación del Antiguo Testamento. Dios implica pluralidad en su persona, pluralidad me refiero a un número de dos o más personas como se revela. Cuando hablamos de la pluralidad de Dios, qué importante esto para nosotros, porque en primer lugar, en Génesis 1 al 3, Dios se reveló a sí mismo como el trino Dios. No dice trino Dios, porque la palabra en hebreo es Elohim. Pero esta palabra está en plural y está hablando de un Dios. Un Dios, pero no se refiere simplemente a una persona. Es como si encontramos, por ejemplo, Génesis 1:26. Hagamos. Nos dice, voy a hacer. ¿Para dónde tú vas? Voy al parque. Voy, yo. Pero si yo digo, vamos al parque, no estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando de un grupo de personas. En Génesis 1:26 usted ve que el Señor muestra su relación, la relación que hay en la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:6 al 7, hablando de esa relación entre las personas de la Trinidad. Al enviar su mensaje a los hombres por un mensajero. Por ejemplo, el ángel de Jehová, que se ha mencionado ya en el día de ayer. Génesis 22:15 al 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero ¿quién está hablando aquí? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Por mí mismo he jurado. El ángel de Jehová es el Señor. Es decir, que a través de sus mensajeros, Él mismo se reveló. El ángel es una persona divina. Por ejemplo, al referirse al Mesías, Isaías 40, 1 y 3. Consolaos, consolaos por lo mío, dice Jehová vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová.
Pero ¿quién era que venía? El Hijo de Dios. Y aquí está hablándole a aquel Elías, que era el profeta Juan el Bautista, que estaría predicando la palabra en el poder y el espíritu de Elías. Pero él dice, prepara el camino a Jehová. Jehová es Cristo. Aquí vemos cómo la pluralidad de personas en Dios se revela en el Antiguo Testamento. La pluralidad. Y si vemos más abajo, en el versículo 13, ahí mismo Isaías 40, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? Isaías 40, versículo 13. Es decir, ahí vemos también que habla del Espíritu de Yahweh. Ese no es un ángel, es el Espíritu Santo. Y le llama al Hijo Jehová. Es decir, aquí está hablando el Padre enviando a su siervo, el profeta, para que prepare el camino del Hijo que iba a venir a encarnarse hacia ese hombre. Y el Espíritu Santo también está obrando, porque lo menciona aquí, versículo 13. Él no necesita que le enseñen. Él es el Señor, el Espíritu Santo. Él es quien enseña, quien guía, quien prepara los corazones. Isaías un poquito más adelante, Isaías 48, versículo 16. Observe allí también que se sigue refiriendo al Espíritu Santo. 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Observe que hay otro pasaje como Isaías 61. El mismo Señor Jesucristo, encarnado, siendo un hombre, es lleno del Espíritu de Dios y hace la obra de liberar, de sanar, de hacer misericordia, de rescatar de la cárcel, de proclamar las nuevas. Es decir, que cuando el Señor se hizo hombre y fue nuestro mediador, Él fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, estas son las referencias en el Antiguo Testamento y hay muchas otras. Y de seguro que si usted está leyendo su Biblia en el Antiguo Testamento, encontrará que muchas veces el Señor hizo referencia al Espíritu Santo, hizo referencia al Hijo de Dios, hizo referencia a nuestro Dios trino. Pero también observemos su importancia en la revelación del Nuevo Testamento. Dios revela su triunidad o unidad en las tres personas. Cuando Dios el Padre envía a Dios el Hijo. Es decir, que se ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todavía es aún más claro. Más claro lo hace. Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, Dios el Padre envía a su Hijo y habla de él estas grandes cosas. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo y llamará su nombre Jesús. Versículo 31. Ese es Jesús. Llamará su nombre Jesús. El Hijo del Altísimo del versículo 32 es Jesús. Mírenlo ahí. Versículo 31 y versículo 32. ¿Quién es el Hijo del Altísimo? Jesús. No somos nosotros. En algunos lugares, aquí están las princesas del Señor.
y los príncipes del Señor. Eso se oye bonito, pero mire, se compara en nada con lo que está diciendo aquí del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono que prometió David. Un hijo tuyo va a reinar para siempre. Y no se estaba refiriendo a Salomón, ni a ninguno de los hijos que luego murieron y fueron sepultados. Ahí terminó su reino. Hablando de Jesucristo, cumpliendo la promesa que había dado a el rey David. Pero también encontramos que en el Nuevo Testamento vemos su importancia cuando el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para santificarnos. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Observen allí cómo el Señor, a través del Espíritu, nos da la salvación, a través de su Santo Espíritu. El Señor continúa revelándose en el Nuevo Testamento como Espíritu de verdad, es enviado también a instruirnos, Juan 16:13, enviado como consolador, Juan 14:16 al 17. Y en estos pasajes notamos en las tres personas, el Padre no es el Hijo, como mencionaba nuestro querido hermano. El Padre envía al Hijo, pero no son la misma persona. No son la misma persona. Estos pasajes nos aclaran que no es una mezcla. El Padre envía al Hijo. El Hijo no es el Padre. El Hijo se encarna para sufrir, para sudar. Tenía que ser semejante a nosotros, con cabello, que le da hambre. Tal vez comía tortilla. De seguro comía carne. Tomaba su buen vino, su agua. ¿Recuerdan la Santa Cena? Este vino es la sangre. Representa. Este pan, tal vez era pan de trigo. Bueno, no, estoy aquí. Pero hermano, lo que quiero decir es que era un hombre. Eso no fue el Padre que se encarnó, ni fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Y las Escrituras no lo explican, no lo dicen. El Espíritu Santo no es el Padre, ni es el Hijo. El Padre claramente habla al Hijo, Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Entiende con complacencia. El Hijo habla al Padre, Juan 17:1, para que usted vea que son personas diferentes. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Espíritu Santo habla, Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Es decir, las 3 personas hablan. Las 3 personas se comunican. Las 3 personas tienen voluntad. Tanto el Hijo como el Padre responden a la oración. Juan 14, versículo 13-14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hablando Jesús, lo haré. Sí, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Es decir, la respuesta que le dio el Padre a su oración fue el Hijo. Y la petición que usted elevó adelante del Señor, fue el Señor que la respondió. Y algunas personas me dicen, mira, pero yo le hice una promesa a la Virgen y la cumplió.
Y yo con paciencia, una vez le dije a alguien, un poquito molesto, le dije, pero tú sabes que Dios, en su misericordia, le da pan hasta el ladrón. El sol sale sobre lo malo y sobre lo bueno. Y en tu ceguera, por amor a tu alma, Dios te concede misericordia, que hasta a un ídolo tú se la pediste, ni siquiera a él se la pediste, por orgulloso. Porque todo proviene de él. Toda dádiva, todo don perfecto, no proviene de las imágenes que están muertas, que tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen, tienen boca y no hablan, proviene de Dios. Entonces, no te pierdas, le decía yo. El Espíritu Santo y el Hijo interceden por nosotros. Romanos 8, 26, 27 y Romanos 8, 34. Observen cómo interactúan y cómo cada persona de la Trinidad trabaja de tal manera que no se estorban. Es una sola voluntad. No se estorban, pero cada uno es una persona. Algunas personas piensan que si el Hijo no habla, el Espíritu Santo está calladito. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las tres personas poseen el mismo ser divino, autoridad y gloria. Esto nos muestra que es un solo Dios o que poseen una misma esencia o naturaleza y son tres personas distintas, una divina hipostasis, es decir, son tres personas con sus cualidades, interactuando, haciendo su voluntad. Esto es resumido en un catecismo para niños que ayer se hicieron varias veces. Yo dije, me robaron la pregunta, pero la voy a mencionar otra vez. En el catecismo para niños siempre se pregunta, ¿hay más que un Dios? No, no hay más. Solamente hay uno. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queridos hermanos, Dios continúa enseñándonos. Aunque ha sido expresada brevemente en los pasajes ya leídos y en las preguntas dirigidas a los niños, es un gran misterio divino para el hombre, la Trinidad, pero que Dios en su bondad ha revelado desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la real importancia subyace ahí, hermano. La base es que la Trinidad es bíblica. Esa es la importancia. Ahí donde está el fundamento de nuestra fe y nuestra consolación. Es que es bíblico. Es que si tú no crees la Trinidad, vas a tener que coger la Biblia y quemarla, como han hecho muchos. Por eso es que la persiguen y la queman. Es que no van a poder borrar cada detalle de la Trinidad, cada detalle de la revelación de Dios en toda la Escritura, empezando por Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que la han perseguido durante siglos y siglos. Este libro que usted tiene en sus manos ha sido quemado y perseguido miles de veces. Al día de hoy también la iglesia sigue siendo perseguida por la fe y por la revelación de Dios. Veamos en segundo lugar, amados hermanos, la defensa de la doctrina de la Trinidad. La mejor defensa se encuentra en un profundo conocimiento de la verdad. Es decir, la mejor defensa que tú le puedes dar es que tú mismo puedas conocerla amplia y profundamente, que tú puedas vivir en ella. Es como un río. Cuando usted se mete a un río, el agua del río le humedece el cuerpo. Su cuerpo absorbe de esa humedad. El agua le pasa por arriba si se zambulle, si se mete debajo del río, el agua le pasa por arriba, está por todos los lados, debajo de sus pies, dentro, fuera, y si abre la boca, el agua también entra. Hermano, eso que necesitamos entender. Dios está como un río vivo en todo nuestro ser, en todas partes. Y cuando tú lo entiendes, tú vas a ver hasta una flor
te habla de su inmensa sabiduría. El hombre más bruto que yo he visto, mire, se hace sensible cuando tiene una bebé, una hija. Yo me preguntaba en estos días, ¿y por qué hay tantos hombres que tienen, comúnmente tienen muchas niñas? Yo sé que la genética y la biología hablan sobre los genes y todo lo demás, pero yo decía, no, es que Dios tiene un propósito. Es más que los genes. Es que yo veo esos hombres tan brutos, tan toscos, que se ponen, miren, como si fueran, cuando tienen esa bebecita así se ponen, y tú los ves que la cargan así con dos deditos, porque tiene una manota grandota, y así la cargan a la niña, y la bebé, y puede ser el hombre más rudo de la tierra, y cuando está con esa niñita, mi bebecita, y la carga, y para arriba y para abajo. Y dije, míralo ahí, ese propósito de Dios para ti. Cambiar ese carácter. Para mí fue muy difícil cambiar. Usted me ve así, una persona muy tranquila, pero algunos venimos de algunos sectores bien peligrosos. Yo nací en un sector bien peligroso. Droga, prostitución, alcohol, de todo había ahí. Yo pertenecía a un grupo caliente de muchachitos que hacían todo tipo de desgracia. Y el Señor me liberó de no estar preso hoy. Muchos de mis amigos están presos o metidos en la droga de mala manera. Y amados hermanos, cuando yo llegué al colegio donde trabajé por 18 años, luego que conocí al Señor, yo era muy rudo en mi hablar, en mi trato. Pero cuando yo comencé a ver que tenía en un aula de clase 15 niñas, pequeñitas así, y yo, este hombre, vamos a sentarnos, vamos a dar clase, haga esto. Y una se para, dígame María, pero dime, ¿qué quiero decirle? Ve María, le traje esto. Hermana, ok, aguanté el golpe. Pero cuando venían 5, 6, 7 más, ya yo estaba tambaleándome. Mi esposa decía, tú has cambiado. Cuando entré al colegio, que tenía clase con esas niñas y con los varoncitos, me decía, tú has cambiado. Usted era muy bruto, mi amigo. Queridos hermanos, la mejor transformación no simplemente viene por una información teológica, es que Dios está transformando tu vida. Y usted no se puede imaginar lo que Dios quiere hacer con usted. Tú no te lo puedes imaginar. Y Él va a traer su verdad y Él te va a transformar de tal manera que tú le vas a decir, como dijo el apóstol Juan, el mismo apóstol que había dicho, Señor, ¿tú quieres que pidamos fuego del cielo para que quememos a esa gente? Va a decir más adelante, hijitos, hijitos míos, amados en el Señor. ¿Usted se imagina un hombre rudo como Juan, que al principio pedía fuego por un grupo de impíos, luego hablando con una ternura y una forma por amor a la iglesia por la que Cristo derramó su sangre, que es sorprendente? ¿Y quién es este hombre? El apóstol Pedro. ¿Quién transformó al apóstol Pedro? Usted ve todo el evangelio y Pedro es un acelerado, una gente que no piensa, una persona. Si él entra por ahí, se lleva toda la silla y se sienta ahí. Es así. Y ver cómo este Pedro cambió. Mire, lea las cartas de Pedro. No es el mismo Pedro de los evangelios. ¿Quién hizo ese cambio en ese hombre? Fue Cristo. Es decir, que el Señor a través de su palabra, a través de la Trinidad, va a profundizar su verdad en nuestra alma y nos va a hacer cambiar. Y si eso no sucede, tal vez tú eres un impío.
porque su verdad vino para transformarnos. Y la mejor forma de defender la Trinidad, amados hermanos, es tú entendiendo, creyendo y viviendo por la fe en lo que Dios ha revelado. Seremos transformados por la palabra de Dios cuando ella penetre en todo nuestro ser. Primera de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No dice simplemente en vuestra mente, en tu trato con los demás. Ay, ¿verdad? Dante es una persona muy amable en la calle. En la calle. Pregúntale a la mujer si él es amable a su esposa y a sus hijas. Pregúntele, a ellas sí saben si él es amable. ¿Y cómo está tu esposo? Ahí. ¿Y cómo se está portando? Yo quería con usted tener una reunión hace mucho tiempo. Ya cuando empiezan así, ya el pastor sabe que esta reunión va a ser difícil. Suerte, hermana. Queridos hermanos, Dios no quiere una santificación de apariencia, sino de corazón. Y eso es lo que debe de profundizar. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, está siempre preparados para presentar defensa. Miren cómo dice, con mansedumbre. La mansedumbre es una gracia del Espíritu de Dios que nos ayuda a tener interés por el otro, a buscar el bienestar del otro. Yo no voy a lograr nada si le digo al pastor Cherán, pastor, usted es muy bruto, usted no me entiende. Porque ya lo ofendí, ya le dije bruto. Y al que tú le digas así, no le importa lo que tú le quieres explicar, ya no quiere escuchar nada. Entonces, con mansedumbre, aún la verdad que yo tengo, si esa verdad a mí no me ha transformado, yo la voy a utilizar para matar. No la voy a utilizar para edificar. Por eso el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15 dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, las escrituras deben ser presentadas como la evidencia de la Trinidad. Las escrituras deben ser presentadas como la evidencia. Pero esa evidencia se va a presentar a través de una persona que es mansa. Una persona con dominio propio. Una persona que procura el bien hacia el otro. Queridos hermanos, esta enseñanza es importante para nosotros. Existen varias herejías que se enseñan hoy y se ha mencionado el sabelianismo o el modalismo, que enseñan que hay un Dios que se revela o manifiesta. Es decir, no son personas. Él se está manifestando. Es decir, que cuando Él quiera manifestarse como un sapo, va a ser un sapo. Por eso usted ve que hay un politeísmo muy fuerte en todo el mundo pagano. Porque ven a Dios que se representa como el sol, el Dios sol, que nos da luz y calor. La Dios tormenta, que bendice la tierra con el agua. La madre tierra. ¿Te has escuchado eso? Se ve hasta como tan emocional. La madre tierra. El naturalismo. No hay Dios. No existe el Dios verdadero. Entonces, se enseña que hay un Dios que se revela o manifiesta de tres modos distintos, negando la distinción de las personas. Son aquellos que hablan de que Dios se reveló como el Padre en el Antiguo Testamento. Y esto es viejo, yo lo escuché desde jovencito. No, porque mira, Dios no era fácil en el Antiguo Testamento. Y ponen al Padre como el bruto, como el que está detrás del Hijo con una faja, esperando que haga cualquier cosa. Ay, ve acá, te agarras haciendo algo malo. Ta, 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 ta. Y ponen a Dios así. Ay, no, el Hijo. Ay, eso es amor. En el Nuevo Testamento el Hijo es el amor. El Padre está en el Antiguo. Por eso usted ve que hay muchas iglesias evangélicas que rompen con el Antiguo Testamento. Nosotros somos el pueblo del pacto. Pacto de gracia. Nosotros no queremos nada con el Antiguo Testamento. Porque ahí está ¿quién? El padre que es malo, el padre que mataba,
El padre que derrama fuego del cielo. Y lo separan del Hijo. Sin decir nada del Espíritu Santo. Que también es separado. Pero ya hemos visto que Dios se reveló como Elohim en el Antiguo Testamento, plural. Hablando del Todopoderoso en plural. Al mostrar su relación entre las divinas personas. Génesis 1:26. Hagamos al hombre. Es decir, el Padre no estaba solo. Estaba con el Hijo. Juan capítulo 14 dice el 17. Yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. Es decir, las tres personas. No es verdad que el Padre estaba solo, jungaragágara, y matando a todo. No, eso no es cierto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí. Antiguo y Nuevo Testamento. Y se reveló conforme a su propósito y voluntad. Y el juicio y los juicios que nosotros recibimos por nuestros pecados en el Antiguo y Nuevo Testamento y en el presente, que siguen viniendo sobre las familias, personas individuales y también sobre las naciones, vienen juicios. Y yo me pongo a pensar, ¿qué habrá sido el COVID? Si alguien no lo piensa así, yo lo respeto. Pero en mi humilde condición, mi humilde opinión, juicio de Dios. Hermano, ¿usted sabía que hay más de 31 naciones latinoamericanas que aprobaron ya el aborto? Que aprobaron ya la muerte de niños en el vientre de su madre. Búsquelo, eso está en internet. Yo fui y me lo busqué en internet. Más de 31 naciones latinoamericanas. Centroamericanas, latinoamericanas, quiero decir habla hispana. En Europa, hace rato. Estados Unidos. Hay una página que perdí el nombre. Hermano, tienen desde que el momento en los 1970 y pico que se aprobó en los Estados Unidos, han matado más de 61 millones de niños. Y la página lo que hace es que se va actualizando diariamente. Yo tengo que buscarlo porque la guardé. Solamente en Estados Unidos, sin contar en Europa. Eso en Europa es otra Sodoma. Y está igualmente aquí. Entonces, hermano, en el mundo entero se aprueba el genocidio. Aprobamos, somos modernos. Nuestra constitución es moderna. Podemos matar a nuestros niños. ¿Usted cree que eso es modernidad? Lea la historia, no sea tan ignorante. Lea la historia. Eso es lo que hacían los paganos griegos. Los niños que no eran fuertes, los mataban. En el Imperio Romano, los historiadores del Imperio Romano decían que las alcantarillas no podían llevarse el agua porque estaban llenos de cuerpos de niños abortados. Echaban los niños en alcantarilla, en los desagües. Hermano, esto no es modernidad. Entonces tú me vas a decir a mí que el Señor aprueba, aplaude la modernidad supuestamente de estas naciones. No, Dios va a enviar juicio. Dios va a enviar juicio. Esta agenda LGBT que promueve las mismas Naciones Unidas, la ONU. Hermano, ¿usted cree que eso agrada a Dios? Quieren disminuir la población mundial porque aparentemente se está acabando toda la comida del mundo. Es un invento, una tontería que se están inventando. No hay comida en el mundo. Nunca han ido a Mall Premier o a los malls de aquí, a Walmart. A veces que nunca han ido a Walmart. Ahí lo que más es comida. El mundo entero. Aquí hay terreno en Honduras, hermano, que es baldío, perdido. Y yo digo, miles de hectáreas. Cada vez que yo vengo para acá, veo eso así, vacío. Póngase a sembrar, usted va a ver que va a haber comida, no para Honduras, no. Vamos a poder alimentar todas esas regiones. Cada región, hermano, tiene su riqueza. Dios ha suplido abundantemente. Eso no se va a acabar. El invierno, el verano, la siembra, la siega. Dios lo estableció, eso no se va a acabar. Nunca va a faltar nada.
pero están promoviendo todas esas tonterías, metiéndole miedo a la gente. Pero queridos hermanos, ¿sabe qué? Dios se continúa revelando. Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablando en nuestros corazones. Y estas falsas enseñanzas tienen consecuencias. El arrianismo también. El arrianismo dice que admite que el Padre y el Hijo son personas, pero que son personas distintas, pero niega la deidad del Hijo. Como decía el pastor Javier, fue creado. El Hijo es una criatura, como tú y como yo. No es Dios. Y eso lo predican muchas iglesias, mostrando al Hijo como una criatura. Niegan la personalidad del Espíritu Santo. Él es simplemente una fuerza poderosa. Y usted lo ve hasta en las películas. Esa última película ahí de los X-Men. Ahí aparece un fuego en el cielo, en el universo, una fuerza poderosa que entra en la muchacha que era la Fénix y todo eso. Hermano, y eso es filosofía antiguísima, perdón, antiquísima. Es una filosofía viejísima, una materia eterna, creadora de todo. Eso es viejísimo, pero lo ponen en las películas y se lo enseñan a las personas. Y la gente se cree todas esas tonterías. Como lo dice Hollywood, y la gente ahora no quiere leer. Sino si lo dice Dante, el youtuber Dante. ¡Ja! Si yo publico allí que los cocodrilos hablan, todo el mundo me cree. Yo soy el youtuber. Entonces, hermano, es difícil. Ya hemos visto que el Hijo es Dios eterno y que el Espíritu Santo es Dios eterno y que con el Padre comparten una misma sustancia o esencia divina. ¿De dónde se inventó eso? No lo inventamos. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Pero es difícil de creer. Sí. ¿Y es difícil de explicar? Sí. Todo eso es difícil. La vida es difícil. El amor es difícil. Pero sigue estando allí. Y sin eso no podemos vivir. Dios se ha revelado. Y tú vas a tomar una decisión. O creer la mentira o creer la verdad. Pero al final tiene su consecuencia. Cada camino tiene su consecuencia. Cada camino termina en un lugar. El camino que tú elijas es tu resultado. Por eso es tan importante que uno vea la evidencia. Y yo le digo a algunas personas, no, yo no vine a convencerte. Yo te vine a traer la evidencia, el testimonio de Dios. Tú toma tu decisión, porque yo tomé la mía. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Aquí yo tengo la evidencia. Si tú quieres seguir el mundo y sus pasiones, allá tú. Pero eso sí, prepárate. Porque ya hay demasiado testimonio de lo que Dios hace con el impío y los juicios que Dios ha dado al mundo por su pecado. ¿Tú quieres eso? Dale para adelante. Nos vemos al final. Que Dios, amado hermano, nos ayude, porque la defensa de la Trinidad es difícil defenderla. Pero no es que es imposible, porque tenemos la revelación de Dios en su palabra. Tenemos la revelación de Dios en su palabra. El Padre habla al Hijo. Marcos 1:11. El Hijo habla al Padre. Juan 17:1. El Espíritu Santo habla. Hechos 10:19. Son personas, no son entidades. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar al sol? Hay personas que adoran al sol. ¿Ha escuchado alguna vez hablar a esa fuerza, esa materia eterna que supuestamente fue la que creó todo el universo, en una explosión con el Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Tiene tu evidencia de eso? ¿Tiene algún testimonio? No, porque son teorías. Entonces tú tienes fe en teorías de hombres, pero no tienes fe en el testimonio de más de 40 autores que caminaron con Jesucristo, que hablaron con Jesucristo
Porque la Biblia tiene 66 libros y más de 40 autores con un mismo tema. Explícame eso. Isaías, ¿cómo se reunió con Juan? 1400 años de diferencia de edad. Explícamelo. No, yo no tengo explicación. No, yo tampoco. Pero Dios se reveló. ¿Qué Dios se reveló? Esa es su explicación. Entonces tú tienes el testimonio de los youtubers y de toda esa gente que está tratando de promover una cosmovisión no bíblica, una cosmovisión en la universidad, en la escuela. Nuestros niños están escuchando a Darwin, están escuchando a un sinnúmero de gente que no ama a Dios, que son enemigos de Dios, y es por eso que hablan en contra de. No es porque no es porque no haya evidencia. Quiero que piensen esto. No es porque no hay evidencia, hay evidencias. Salmo 19, los cielos revelan, muestran la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre que no ha entendido bien lo que es la sensibilidad, Dios le envía 3 niñas que lo ponen de, perdón esta palabra, es muy dominicana, de mojiganga. No sé si entienden esa palabra. Es decir, que hacen lo que quieran con él. Y él está contento. Papi, te preparé un té y traen la tacita de plástico y el hombre se sienta con sus niñas a tomarse el té. El machote. El león. Pero él se sienta con su niña a tomarse el té y hablar con la niña. Y mija, ¿qué tú quieres? Yo he visto hombres, hermano, que hasta le cocinan a las niñas. Un hombre que no hacía nada de eso. Pero, ¿y quién te cambió? ¿Cómo fue posible esa transformación en ti? El hombre rudo. Dios te cambió a través de algo que tú amas. Y no es tan difícil. No es tan difícil. Dios nos cambia con cosas muy sencillas. Y habla a nuestra alma y nos da testimonio. Y nos da testimonio. Y nos deja ahí el testimonio. Nos deja ahí el testimonio. Eso es como cuando uno tiene un problema con la esposa y está molesto con la esposa. Y me voy a trabajar. Y uno va ahí y le da un besito y se va. Bueno, estamos peleados, pero me dio un besito, está bien. Es un testimonio de que aunque estás molesto, tú la quieres. Por eso yo le digo a algunos hombres, cuando estén molestos con su esposa, no duermen en el sofá. Quédese en su cama con su esposa. Aunque no puedan hablar inmediatamente del problema. Cuando se bajen los niveles, ¿verdad? De emociones. Pero quédese en su cama. No se separe de su esposa. No le dé lugar al diablo. Hermano, Dios usa todo eso para enseñarnos, para guiarnos. Y Dios quiere que nosotros entendamos esta doctrina para que la apliquemos. ¿Dónde se puede encontrar? La no aceptación es cuando no entendemos que existe en primer lugar una economía divina. No entendemos las escrituras. A veces el problema no es que no hay evidencia, es que no la entendemos. Necesitamos que alguien se siente con nosotros a instruirnos, a enseñarnos. Y a veces es el orgullo nuestro que no nos permite sentarnos a escuchar. El orgullo, simplemente el orgullo. ¿Tú crees que no puedes aprender? Mira este muchachito. Ni barba tiene, por lo menos el pastor Cherán tiene barba. Pero este no tiene ni barba, es un muchachito. ¿Qué me va a enseñar a mí? Ven, tú vienes con esa actitud y te sientas ahí. Ya, no importa lo que yo te diga. Ah, mire ese hermano, esa camisa tan fea. Mal peinado, calvo. Todo eso, y decimos eso, y lo que hacemos es que perdemos la oportunidad de aprender. ¿A quién exalta y a quién humilla a Dios? Dios exalta al humilde y humilla al orgulloso. Es así de sencillo. Entonces, amados hermanos, a veces es que no entendemos simplemente. No nos hemos sentado a estudiar, a leer lo que dicen las escrituras. Tal vez usted y yo no nos podamos sentar a leer la teología de Berkov o de fulano, sutano, pero sí te puedes sentar a leer la Biblia. Y la Biblia es la mejor maestra. Es profunda para los que saben y es como un riachuelo para los que no saben.
Todo el mundo se puede mojar, todo el mundo se puede bañar. Los niños pueden echarse agua en ese riachuelo de las Escrituras y, ay, qué fresca está el agua, y tomar esa agua y beber, y se fortalecen y crecen. El adulto, el maduro, puede profundizar y es un mar profundo. Te pierde ahí, de tan profundo que es la verdad. Es decir, que la Biblia es lo que tú y yo necesitamos. El testimonio para defender la Biblia es la Biblia misma. Entenderla. El Padre envía o da a su Hijo. Salmo 2:7. Lea ese texto conmigo, por favor. Mire cómo lo dice clarito ahí en el Salmo 2:7. Este es un salmo muy bonito. A mí me gusta, me encanta. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Lo que decía el pastor Javier, de que el hijo fue engendrado por el Padre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Salmo 2:7. Un salmo. No es ni siquiera una carta apostólica donde el apóstol Pablo viene con teología profunda. Un salmo. Salmo 2:7. Una agüita para que el niño se sienta, para que el adulto se siente y se refresque. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Mira cómo él sujeta al mediador a la oración. Como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. ¡Qué autoridad! Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. ¿Pero quién es Jehová? El hijo que le estaba poniendo allí. El mismo es Jehová. El hijo es Jehová. Alegraos con temblor. Honrad al hijo. Miren cómo lo dice ahí. Al hijo. En mayúscula. Al hijo. Salmo 2, versículo 12. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Miren, hermanos, cómo las escrituras nos se abren hablándonos del Hijo. La regeneración o el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 3. Nicodemo, un hombre inteligentísimo, un maestro de la ley. ¿Y sabe qué? Nicodemo no sabía que necesitaba que el Espíritu Santo le diera un nuevo nacimiento. Y era el maestro. ¿Hacia dónde el maestro estaba guiando a sus discípulos? Si él mismo estaba condenado y no sabía. ¿No sabía, hermano? Y tú eres maestro. Oh, Pastor Javier, y usted es maestro. Enseñando a la iglesia local. Y usted mismo no es salvo. Oh. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Hay muchos niños, jovencitos, mujeres, hombres, que lo paran a predicar y ellos mismos no son salvos. Eso sí, dan unos testimonios de vida. Y el Señor hizo todo por mí, hizo por mí, hizo por mí, hizo por mí, hizo por mí. Dios hizo, Dios hizo. Pero después al tiempo, ese muchachito vuelve al mundo. Nunca salió del mundo. No conocieron a Dios. Queridos hermanos, Dios se ha revelado en su palabra. Dios continúa hablándonos. La mejor herramienta para defender la doctrina de la Trinidad es la misma Escritura. Pero en segundo lugar, en cuanto a las propiedades de las personas de la Trinidad, en la que el Hijo es engendrado del Padre, Juan 1:14, conocida como generación eterna del Hijo. Esto no minimiza la divinidad del Hijo, ni en ninguna manera. Y eso lo explicó nuestro querido pastor Javier. Pero si usted no mira las Escrituras y no entiende, no va a poder aplicar las Escrituras. Una de las cosas que le dijo un siervo de Dios, un diácono, a un hombre que iba de camino, Felipe le dice en eunuco, ¿y tú entiendes lo que tú estás leyendo? No, y si no me explican, ¿cómo lo voy a entender? Miren qué sencillez. Él estaba leyendo Isaías 53 y él no entendía de quién se estaba hablando allí. Y le pregunta, ¿está hablando el profeta de sí mismo o está hablando de otro?
Y él a partir de esa escritura le habla del Señor Jesucristo. Las escrituras le hicieron entender. Y luego el mismo hombre le pregunta a Felipe, ¿y qué? Mira que hay agua, bautízame. Es decir, él está leyendo Isaías 53. ¿De dónde sacó el bautismo? De la explicación de Felipe. Todo lo que Felipe le explicó. Y después le dijo, mira, aquí hay un río. ¿Qué me impide que yo bautice? ¿Me quiero bautizar? Y Felipe le dijo, ¿y tú crees? No le preguntó si él había hecho un doctorado o se había estudiado en un técnico de biología, de la academia ministerial del pastor Cherán. ¿Tú estudiaste en la academia ministerial? ¿Pase salvo? No, yo no estudié nada de eso. No es que no es nada de eso necesario. ¿Tú crees lo que el Espíritu Santo inspiró y dio al profeta? ¿Tú lo crees? Sí, yo lo creo. Ah, pues tú puedes ser bautizado. Hermano, es por la fe. Pero hay un testimonio. No es fe ciega. Fe en el testimonio que Dios ha dado. Y no quería hacer esto, pero lo voy a hacer. Voy a ir en contra de mi voluntad, hermano. Quiero que lea un pasaje que he estado leyendo en mi devocional, Isaías 44. Miren qué hermoso este texto. Isaías 44. Dice el versículo 8. Solamente voy a leer el versículo 8. No temas, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Dios está dando un testimonio. ¿Y sabe qué somos tú y yo? Simplemente testigos. No hay más Dios, solamente hay uno. Mire, lo dice ahí. No hay Dios sino yo. ¿Y qué es lo que tú eres? Un testigo. Testifica. Testifica. Háblale de Cristo. Sé como Felipe. Pero también tú mismo recibe el testimonio. Porque tú puedes estar aquí sentado y no recibir el testimonio. Tú puedes estar aquí oyendo y estar peleando conmigo en tu mente. Ah, ¿qué es lo que te crees, muchacho? Mira, oye lo que está diciendo. Oye lo que está diciendo. Tú puedes estar peleando en tu mente conmigo, pero realmente es conmigo. Yo simplemente soy un testigo. Simplemente vino a dar un testimonio de las Escrituras. Ya él se pasó de la hora y no se ha dado cuenta. No, no me he dado cuenta, pero hermano, sé tú un testigo. No hay más Dios. Si él lo niega, él está condenado. Clama a Dios para que Dios le abra su entendimiento y le ayude. Porque está sin esperanza ese pobre hombre, esa pobre mujer. Eso es lo que somos nosotros. En este pasaje nos los enseña. Y en último lugar, la aplicación. Y ya con esto se termina. La aplicación de la doctrina de la Trinidad en la vida cristiana. La piedad personal depende en gran manera del conocimiento que tengamos de Dios. Hermano, nuestra piedad, como tú vives, como tú andas, depende del conocimiento que tengas de esto y de si lo apliques. Y si estás dispuesto a cambiar para la gloria y la alabanza del Señor. No es solo que leemos la palabra de Dios, es que Él se ha revelado a nuestras almas y nosotros al estar cerrados a esa revelación, ya sea por temores, ya sea por desconocimiento u otra circunstancia, por lo que sea, esto será un impedimento para vivir activamente el Evangelio de Cristo. Mientras tú estés cerrado en ti mismo y Dios te está tocando, eso lo dice Apocalipsis, estoy a la puerta y toco. Estoy a la puerta y toco. Testimonio tras testimonio. Vino tu abuela, tu tía, tu hermano, tu pastor, tu amigo, y te invitan y te leen la Biblia y te hablan y te hablan. El cielo te da testimonio, la tierra te da testimonio. Todo te grita de Dios. Y tú así. Porque tienes que cerrar los ojos también. Porque entra por los ojos el testimonio.
y te escondes, te vas a tener que encontrar en una caja. Porque hasta un mime que entre, ¿te has visto esos mimes tan necios? Los mimes, lo que pasa es que yo le digo así a unas moscas que son pequeñitas y solamente aparecen cuando hay mucha lluvia. Y son 1 millón de ellas así, molestando. Que si tú, me ha pasado, que si tú vas a una bicicleta, se te llegan hasta el final. Yo he tenido unos mimes, miren, en el ojo, que para sacármelo he tenido que ir a algún lugar porque me echen agua, me ayuden. Me los he tragado, me los he comido. Pura proteína, me dice el pastor. Pero amado hermano, hasta un mime, una pequeña mosquita que nace en un momento y muere inmediatamente le da el sol. Cuando se calienta el ambiente. Eso te revela la gloria de Dios. Tú vas a tener que cerrar, vas a tener que morir. Y aún en la muerte, allí te encontrarás con Dios mismo. Porque ¿a dónde huirás de su espíritu? ¿A dónde huirás? Yo no quiero nada con eso. Cásate y vas a ver la gracia de Dios. Porque el Señor es el que da a la esposa. Es un regalo del Señor, es una herencia del Señor. ¿Tienes hijos? No quiero nada que ver con Dios. Y los hijos mismos te van a testificar del Señor. Es decir, todo revela la gloria del Señor. Por eso, amados hermanos, el mayor impedimento está en nuestro propio corazón, en nuestra propia incredulidad. Tú no quieres dar respuesta al testimonio. Te has negado, te has encerrado. Al nosotros leer las Escrituras, estamos delante de la revelación del único Dios en su majestad y poder. Deuteronomio 6, 4 al 6. El Señor es uno. Salmo 96, 3 al 5. Salmo 115. Es decir, la revelación continúa mostrándonos. Al nosotros orar, estamos delante del trono del Todopoderoso. Hebreos 4, 16. Un trono de gracia y de bondad. Al mirar las promesas de Dios, estamos delante de las verdades fieles que Él cumple. Es decir, todas las Escrituras nos dan un testimonio. Tu devoción a Dios crecerá cuando mires a Jesucristo como tu Dios. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás tuvo 3 años con Jesús. Y en ese día, le reconoció como Dios. En el último día, cuando muere y luego resucita. Es decir, como diríamos por ahí, se salvó por misericordia abundante. Se salvó. Porque se iba a quedar, aún estando ahí. Hermano, hubieron otros como Judas, 3 años con el Señor Jesucristo. Y nunca creyó. Nunca creyó. Si nosotros cerramos nuestro corazón a la revelación del Señor, si nosotros no vemos cómo Dios nos está hablando de sí mismo en la Biblia, cuando oramos, ¿a dónde tú estás yendo? ¿A dónde tú vas? Estoy yendo al trono de Dios. Al mirar al Señor, el cumplimiento de sus promesas, y al tú disfrutar de esas promesas, tú ves la fidelidad del Señor. Dios sigue revelándose. La aplicación en tu vida es necesario. Tu devoción a Dios crecerá cuando mires a Jesucristo como tu Dios. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Su vida de piedad creció porque él entendió allí que él era Dios. Cuando lo veas manifestar en sus atributos, Mateo 18, 20, ¿dónde están 2 o 3 reunidos? Allí estoy yo. Es decir, omnipresencia. Y no se está refiriendo a Iglesia Estandarte de la Verdad. Porque yo me imagino que allá en Guatemala se están reuniendo. En Iglesia Antorcha. Me imagino que allá en El Salvador se están reuniendo. Allí en Juticalpa, ya yo lo monitoreé, se están reuniendo. Ah, sí, están reuniendo. Lo vi por el celular, se están reuniendo. No se está refiriendo a ti, sino a
toda la iglesia universal, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí en China, en medio de la persecución, y en muchos otros lugares, en Medio Oriente, donde hay misioneros predicando la palabra, en silencio, sin poder sacar una Biblia, sin poder regalar una Biblia porque los matan. Dios está allí con ellos. Cristo está allí con ellos. ¿Crees tú eso? ¿Hasta dónde ha penetrado en tu alma, en tu mente y corazón la verdad? ¿Hasta dónde? ¿Crees tú esto? Hay cosas que nunca conocerás ni recibirás del Señor porque no crees. Un padre con su hijo endemoniado, que el demonio quería destruir a ese muchacho, le dijo a Jesús, si tú puedes, ayúdame, ayúdame. Y Jesús le dijo, ¿tú crees? Porque para el que cree, todo es posible. ¿Tú crees? Creo. Ayúdame en mi incredulidad. Hermano, y Jesús lo sanó. Hay cosas que te impiden ver la gloria de Dios. El pastor tanto que habla de la gloria. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que te impide ver esa gloria? ¿Por qué otros la pueden ver? Eso yo me preguntaba cuando llegué por primera vez a la iglesia. ¿Qué tienen esta gente que yo no tengo? ¿Por qué tienen esta confianza en el Señor? Yo no entendía eso. Y leyendo las Escrituras lo entendí. Cuando veía al ladronazo de la cruz, al que estaba muriendo crucificado por malo, ese ladrón, reconociendo su pecado con dolor. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Quién le enseñó esto a ese ladrón? Yo creo que fue el Espíritu Santo. ¿Quién le abrió su mente para que deje de pensar tonteras y entienda que el hombre que estaba en el centro muriendo era Dios, el Rey, que también estaba muriendo, pero que iba hacia su reino? ¿Cómo entendió este ladrón todo eso? Mano, eso es impresionante. Yo dije, wow, yo quiero eso. Eso es lo que yo necesito. La misma Escritura me lo mostró. Es decir, el Espíritu de Dios me guió allí y me lo mostró. Eso es lo que esta gente tiene. Dolor por su pecado, un reconocimiento humilde de lo que han hecho y fe en Cristo. ¿Tienes tú eso? ¿Tienes tu dolor por tu pecado, por tu desobediencia, por tu malcriadeza, por tu orgullo? Si lo tienes, llévalo a Cristo. Llévalo a Cristo. No te quedes con el dolor solamente. Aquí no promovemos la autocompasión ni promovemos el ascetismo y sufre, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a hacer más cristiano por sufrir. No, eso no lo promovemos. Lo que promovemos es mira tu pecado, mira lo grosero que es, mira lo perverso que es, mira la desgracia que trae a tu vida y entiende, ese es tu enemigo, ese pecado que mora en tu alma, esa incredulidad, esa mentira, esa vida de fornicación, esa vida de adulterio, es lo que te está matando. ¿No lo entiendes? Míralo. Y cuando Dios nos abre nuestro entendimiento y dice, pero yo pensaba que eran mis amigos. No, no son tus amigos, son unos traidores que te destruirán al final en la condenación eterna. Te matarán aquí en esta tierra, haciéndotelo perder todo, todo lo vas a perder. Y por la eternidad en el infierno. Cuando Dios te abre esa cabezota y este corazón lo abre para que tú entiendas, ¡oh! Dios mío, ayúdame. Entonces tú clamas, porque te ves perdido. Te ves perdido, condenado. Padre. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo.
comiendo basura y deseando la comida de los puercos. ¿Te has visto lo hediondo que es eso? ¿Dónde duermen esos cerdos? Y él tenía tanta hambre que él deseaba la comida de los puercos. Algo asqueroso. Al volver en sí dijo, pero los empleados en la casa de mi padre tienen comida abundante. Y yo estoy aquí comiendo, deseando la comida de puercos. ¿A dónde yo he caído? Volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Por favor, trátame como un jornalero, como un simple empleado. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Te muestra tu pecado, el hedor de ese pecado, y te hace entender, en la casa de tu padre tú estás mucho mejor. Y el joven fue. Y cuando llegó a la casa de su padre, se arrodilló, porque venía a pedir algo que allá en Medio Oriente no era fácil recibirlo, misericordia. La práctica era que si un hijo le faltaba el respeto, como ese muchacho le faltaba, lo dejaban en la calle, en la puerta de la casa, y ni lo veían, lo escupían en la cara. Era un trato humillante. Pero este viejo o este padre ve a su hijo, que viene de lejos, y ¿sabe lo que hace? Sale corriendo. Los ancianos no corren. Los hombres de autoridad no corren. Andan correctamente, solemnemente, para que les respeten. Pero este hombre no salió corriendo. El padre salió corriendo, abrazó a ese muchacho. El muchacho allí reconoce su pecado. El muchacho allí pide perdón. Y la respuesta fue esta: traigan vestido, que se bañe este muchacho, límpienmelo, porque mi hijo había muerto y hoy fue hallado. Con entender el pecado y venir al Padre por medio de Cristo es nacer de nuevo, es venir a la vida. Eso es lo que habla Cristo, el nuevo nacimiento. Es que hasta que tú no entiendas tu pecado y veas lo malo que es y cómo te está matando y destruyendo y cómo te hace un hijo desobediente, un hijo rebelde, que le da tristeza, vergüenza y dolor a tu madre y a tu padre, hasta que tú no lo veas así, tú no has entendido tu maldad. Frente a la casa, frente a la iglesia, un muchacho viejo, un hombre viejo, logró que su mamá le subiera la presión. No era diabética y ya es diabética la mujer. Por una maldad que le hizo el hijo viejo a su mamá. Y mi esposa estaba ahí. Y el sonso ese le dice, ¿y qué le pasa a mi mamá? Y mi esposa le respondió, le está pasando lo que hijos malos como tú le hacen, sufriendo. Ella le dijo lo que estaba sufriendo a mamá. Tu mamá está sufriendo por ti y tu desobediencia. Y ya hoy ella tiene una enfermedad llamada diabetes, fruto de su hijo y de su rebeldía. Hermano, hasta que a veces no perdemos y vemos sufrir y vemos el dolor que provocamos, a veces no entendemos. Necesitamos pasar por esos caminos. Y ni aún así, hay gente que aún pasando por ahí, si Dios no le ayuda, no entienden. Pero amados hermanos, el Padre recibió al Hijo. Le limpió de su maldad y le perdonó. Y restauró a su Hijo. Yo creo que eso es lo que tú necesitas. Que Dios perdone tu maldad y te restaure para que realmente seas su princesa, su príncipe, su amado hijo. Eso es lo que tú y yo necesitamos.
Y por eso es esta conferencia, para que tú hoy veas tu pecado y entiendas que las tres personas de la Trinidad te llaman al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias por tu misericordia, porque en ella tenemos la revelación necesaria para ser salvos. Tú has dado un testimonio de tu palabra en esta mañana y en todo este día, así como el día de ayer. Es un solo testimonio. Glorifícate, Señor, y habla el corazón, enternece sus almas, transforma sus vidas. Ayúdales, Señor, ayúdales a entender cómo tu palabra vino a sanarles, vino a buscarles, vino para hacerles volver a ti, para que realmente lleguen a glorificar tu nombre, a estar contentos y gozosos en ti. Ven, Señor, y ayúdanos. Salva a estos pecadores. Sálvanos. Por Cristo te lo pedimos. Amén.